En el marco de la campaña para la acción climática, desde un enfoque de derechos humanos que lanzó PGA en 2021, en lo que hace a nuestra región, América Latina y el Caribe, busca sensibilizar e implementar en los países en los que aún no ha sucedido el Acuerdo de Escazú como herramienta de gobernanza climática. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, alrededor del 60% de la vida terrestre mundial y diversas especies marinas y de aguas dulces se pueden encontrar precisamente en América Latina y el Caribe. Por ello, garantizar 3 derechos fundamentales que son los que nos trae el Acuerdo de Escazú: acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, que devienen de alguna manera en una de las más importantes acciones humanas, la de educación. El acuerdo busca superar barreras para acceder a los derechos antes mencionados y que todos y todas puedan ejercerlos en condiciones de igualdad, sin discriminación. Consagra de manera explícita el principio de no regresión, así como también una serie de instrumentos de carácter procesal que posibilitan un amplio acceso a la justicia y que de alguna manera comienzan a moldear desde la norma el debido proceso ambiental. En nuestro país, el Acuerdo de Escazú fue ratificado por la Ley 26.566. Es más que una ley, pero aún no ha sido constitucionalizado. Y constituye una herramienta sin precedente como catalizador de la Agenda 2030 y de la acción climática. Además de marcar una suerte de punto de inflexión en materia de democracia ambiental en América Latina y el Caribe, en tanto que devino en una suerte de pacto de cada estado hacia sus conciudadanos, un acuerdo hecho por y para las personas. Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, el segundo derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas Río +20 de Desarrollo Sostenible y el segundo en el mundo que establece disposiciones específicas para la promoción y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, de manera de asegurarles en su tarea su desempeño carente de temores y represalias. En 2020, la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, publicó un artículo donde nos acerca a los efectos colaterales de la degradación ambiental. Y en ese sentido, la escasez de recursos da lugar a situaciones de violencias que se agravan por el género. El estudio, que se llama Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, la violencia de la desigualdad, recopila datos de información llegando a la conclusión que la violencia de género se usa sistemáticamente para reforzar los privilegios existentes, el tráfico y/o el abuso sexual y el abuso de otro capítulo en materia ambiental, que es de las mujeres activistas, porque son las que se llevan la peor parte. Muchas veces a la agresión propiamente dicha se suman acciones tendientes a socavar su credibilidad y su estatus en las comunidades y a desalentar que otras mujeres activen a su lado. Este programa es financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, no obstante lo cual también hay un vínculo muy estrecho entre el cambio climático, sus efectos adversos y la población femenina. Sin lugar a ninguna duda, y está comprobado empíricamente, que es la población femenina la que más sufre los avatares del cambio climático. De hecho, la población femenina es la población más pobre del planeta, y al ser la población más pobre del planeta es la población que está totalmente desprevenida de los avatares del cambio climático. Me parece sumamente acertado esta idea de Margarita de tomar esta acción de parlamentarios para la acción global y ponerla a la luz, porque sin dudas es cambio climático, medio ambiente, violencia de género y Escazú como una herramienta absolutamente válida y con ese objetivo para
resolver las cuestiones que hacen a la violencia de género y el ambiente. Así que le agradezco muchísimo la participación, lamento no haber estado de manera personal como hubiera sido mi deseo, pero quiero dejarles un sincero y honesto mensaje a todos y a todas los que participen de este seminario. Bueno, muy bien. Graciela hace un cierre realmente muy bueno, muy importante, dándonos una mirada distinta de lo que tiene que ver con la violencia y la relación con el cambio climático. Me disculpo porque no lo dije en la introducción, Graciela hizo referencia en dos momentos de su presentación. Somos parte, tanto nosotros tres como Graciela, de la organización PGA, Parlamentario para la Acción Global, y obviamente que este evento está también auspiciado por parlamentarios, que tiene varios programas. No me voy a extender mucho, es una organización, siempre los invito a visitar la página pgaction.org. Tiene un programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Participamos a principios de noviembre en el encuentro anual que se hizo acá en Buenos Aires, en nuestro Congreso, juntamente con la Asamblea de Parlamentarios del Mundo para la Corte Penal Internacional, donde la perspectiva de género fue una de las cuestiones que abordamos. Ese es el programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos. El otro programa se llama Paz y Democracia, y en ese tuve la oportunidad de conocer a Pía en Naciones Unidas cuando estábamos discutiendo el Tratado de Comercio de Armas, que después fue adoptado por Naciones Unidas. El otro programa es justamente Población, Género, Igualdad y Diversidad, y viene trabajando mucho estos temas, y después tiene algunas campañas específicas. Graciela lleva adelante una de las campañas, que es la campaña de protección de los océanos, que implica, tal cual ella lo plantea, la defensa de los derechos humanos en relación con la cuestión ambiental. Cuando hablamos de la tutela del ambiente, hablamos por detrás de los derechos humanos siempre y en todos los casos, y ahí está la perspectiva de género, y hablamos de la cuestión de la pesca y de los intereses económicos, y hablamos de las condiciones laborales también de quienes trabajan en estos sectores. Bueno, simplemente esto, PGA es una organización que viene trabajando desde hace muchos años en los temas que son preservación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y por eso quisimos también contextualizar dentro de lo que son esas campañas nuestro evento del día de hoy. Bueno, le paso la palabra al diputado Ramiro Gutiérrez. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar. Bueno, muchas gracias Margarita, Karina, a la mesa, a Pía, que hizo la introducción, a Graciela, que es mi amiga y sé de su preocupación por los grandes temas y además su trabajo incansable para, a partir de una buena planificación, alcanzar objetivos tangibles. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, que compartimos con Margarita y con Karina, 17 millones de personas, una policía de 92.000 hombres, más grande que el ejército de tierra de España. Quiero compartir con ustedes dos historias breves y acciones propositivas. Hace un tiempo relativamente largo se acercó a mi casa una madre cuyas dos hijas eran nobles ingresantes a una fuerza de seguridad. Habían sido convocadas para su primer destino y escucharon por primera vez la existencia de algo que se llama Mensaje García. ¿Alguien sabe de ustedes qué es el Mensaje García? El Mensaje García es: se te dispone una orden y vos tenés que cumplirla, no importa tu carencia de medios. Yo te digo, debés llevar un oficio ahora a Bahía Blanca, y vos me decís, bueno, oficial, ¿y cómo hago? No sé, a las 9 de la mañana tiene que estar el oficio presentado en el juzgado en Bahía Blanca. Entonces, esta madre, que no entendía las lógicas policiales ni sus prácticas, estaba en mi casa con un claro mensaje de SOS. Además, porque no tenía dinero, porque no sabía si sus hijas iban a estar un día, un mes. Empezaba un operativo, se llama Operativo Sol. Y en ese relato me cuenta que armándoles el bolso, encontró 2 cajitas de Tergopol blancas y estaban las pistolas nuevas que les había entregado la fuerza ese día. No habían efectuado un solo disparo. Entonces tenía mucho temor.
Ese era el comienzo de la sintomatología de la violencia institucional. Y era el comienzo de lo que podía desencadenar en la pérdida de la integridad física o de la vida de ellas o de los demás. En otro punto de nuestro continente, que vamos a saltar rápidamente, después vamos a unir todas estas cosas, la Policía Nacional de Colombia me contaba que en el Valle del Cauca, que es una de las zonas más tomadas por el narcotráfico, las madres le dicen a sus hijos que no se aparten del sendero, porque si juegan, si van detrás de una mariposa, si caminan unos metros donde está la selva, pueden encontrar la bomba. La bomba son las minas antipersonales con las que los narcotraficantes cuidan los cultivos de las hojas de coca. Colombia, debajo de Afganistán, es el país con más minas antipersonales y explosivos activos debajo del suelo. Tienen una maratón, una K-11, la tenían hasta antes de la pandemia, se llama Presta tu pierna, de todos los lisiados que encontraron la bomba. Yo quiero decirles que hace un tiempo encontré un número perdido. Pía nos hablaba de las estadísticas registrales. Mi país realizó en el 2017 la primera, única y ojalá que no sea la última encuesta de victimización, y lo hizo con el INDEC. Allí encontré un número paradigmático, pues nos cruza a todos. En el robo de vehículos, camiones, camionetas y autos, casi todos tienen o aspiran a tener un vehículo. En el 93,2% de los casos que se produjo una sustracción de un vehículo, intermedió un arma de fuego. En toda mi profesión, jamás vi un número en índices de inseguridad tan alto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a dormir la siesta, tenemos información, es un comienzo de acción. Quiero contarles algunas acciones propositivas. En los últimos 10 años, podríamos decir en los últimos 7 años, se presentaron en la Argentina 2 proyectos integrales de nuevo Código Penal. Pertenecieron a 3 fuerzas políticas, 2 solamente de esos proyectos tuvieron ingreso parlamentario, ingresaron a este Congreso. Yo, junto con Graciela Camaño, participé en la confección de uno de esos proyectos que tiene una nota distintiva para todos nosotros, los que estamos aquí. El femicidio estaba previsto como un delito independiente. Hoy el femicidio es un agravante del homicidio, artículo 80. El femicidio para la ley argentina es como matar con veneno, otro agravante. Tener un delito independiente de femicidio permite además generar las cadenas de tipicidad de todos los delitos conexos producidos por violencia de género cuando un hombre ataca a una mujer por odio o en virtud de género. Nos hubiese dado otros precedentes, otra doctrina, otra jurisprudencia y otra postura desde lo simbólico. Así que las invito a retomar esa discusión cuando quieran. Segundo tema, yo he presentado una modificación a la ley de armas y explosivos. Básicamente lo he espejado en la tipificación legal de nuestro Código Penal argentino. ¿Por qué? Porque estábamos desprotegidos. Porque qué es una aportación no está definido en las claras definiciones. Nuestro código tiene un baremo de definiciones. En el artículo 77 van al código y pueden saber ustedes qué significa cada término que el Código Penal emplea en sus respectivos artículos. Bueno, arma de fuego y portación de arma de fuego no están definidos en el Código Penal argentino. Quien toma la decisión de ponerse un arma en la cintura en vía pública, acceso a la vía pública y tenerla en capacidad de uso inmediato, no está definido en nuestro código.
ahora te reprochan la aportación ilegal. Y la tenencia y la aportación ilegal no son delitos excarcelables al día de hoy. Entonces no hay una voluntad del Estado nacional con espejo en cada una de las facultades reservadas que tiene cada provincia de dictar sus códigos de procedimientos de que sea un delito grave. Tiene que haber un temperamento claro del Estado en decir que portar ilegalmente un arma de fuego es una decisión reprochable y grave para el Estado argentino. Eso lo hemos trabajado, lo hemos presentado. A mí me parece que tenemos que acercarnos de otra manera a las armas de fuego. ¿Alguna de ustedes ha tenido un arma de fuego en la mano? Las armas que tenían estas dos chicas que habían ingresado a la policía de la provincia de Buenos Aires necesitan aproximadamente 1 kilo de fuerza en la cola del disparador, que es el gatillo, para que salga el disparo. El cargador tiene 15 municiones. En una acción continua de 1 kilo en el dedo pueden llevarse 15 almas en una acción continuada. Nosotros debemos tener otra capacitación de las fuerzas de seguridad respecto al empleo y el uso racional de las armas de fuego. Tenemos una ley en mi provincia con una muy buena reglamentación sobre el uso racional de las armas de fuego. Ahora, en los hechos, la capacitación, la recapacitación, el acceso, el uso del arma es muy malo. En una situación de sumo estrés, un funcionario de las fuerzas de seguridad no sabe qué hacer. Lo hemos visto hoy, las cámaras de videograbación nos permiten ver esas situaciones y no saben cómo desempeñarse y cómo hacer un uso racional del arma de fuego. Bueno, son todos temas que estamos en trabajo permanente. Muchos de los temas los comparto con Margarita y con Graciela y seguramente la vamos a sumar a Karina también y me sumaré a los proyectos de ellos. Y para terminar, una reflexión que viene de muy antiguo, ¿no? De Cicerón, que decía: cuando o en el medio de las armas la ley enmudece. Pues bien, devolvámosle la voz a la ley, que la ley nos traiga el derecho y el derecho a la justicia. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Ramiro. Bueno, le paso a la diputada Karina Banfi. Gracias, Karina. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Ramiro, un placer escucharte y a todas las que estamos acá. Y me parece, primero, fundamental esta temática, Marga, porque cuando hablamos de la violencia de género y pensamos en el marco jurídico que ha logrado la Argentina, realmente, lo decías vos al comienzo, si uno en comparación con la región o con otros países ha logrado avanzar mucho más sobre los derechos progresivos de las mujeres. Sin embargo, lo que falta es una adecuación sobre las políticas públicas. Y hablar de erradicación no es solamente pensar en el Código Penal o en una ley, sino en el desarrollo, escuchándola, ahí perdóname tú, a Pía, en el desarrollo de políticas públicas de Estado, transversales, y este es un punto clave, en cómo abarcamos todos los aspectos de la vida en relación a que tenga una perspectiva, que tenga un enfoque de género para así poder erradicar la cultura principalmente machista, paternalista, que empaña sin duda también al Estado. Digo esto porque cuando hablamos, yo venía a hacer una cosa como más amplia, pero me parece que hay un foco interesante, tomando en cuenta lo que decía Camaño, ¿no? Camaño habla de cuál es el enfoque ambiental y cómo el desarrollo genera cierto clima o cierto espacio propicio, como es la pobreza, y en donde la mujer
termina siendo el eslabón más débil, hay ahí un ambiente preparado para violentarnos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de seguridad, hablamos de las fuerzas de seguridad, estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de servidores públicos. Y cuando hablamos de servidores públicos tienen un doble rol, ¿no? En donde es fundamental el Estado, cómo baja esa vara en términos de la privacidad, en términos de las libertades y cómo justamente condiciona el ejercicio del servidor público para que dé el ejemplo. Recién estaba buscando unos datos que están un poco confusos, pero que de la Casa del Encuentro, solamente del 2022, 98 casos, hasta hace 2 semanas, aproximadamente 25 de noviembre, 98 casos de femicidios en la provincia de Buenos Aires, 16 son cometidos por exagentes o policías. De los 98 casos, solamente del mapa de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa ahí? Acá se dijo varias veces, ¿no? Llevar el arma a la casa, tener la herramienta propicia para violentar, que podría utilizar otras herramientas, digo, porque a mí me parece que el femicida o el violento va a utilizar también otras herramientas, va a agarrar la tramontina, el palo, va a pasarte el auto por encima, digo. Sin embargo, al parecer, tiene una tendencia mayor en función de los números y de los casos que nosotros vemos. Y si esto lo ampliamos en el resto del país, y estamos hablando de casos denunciados, ¿qué pasa con aquellos que no se denuncian? Y que terminan pasando por otra cosa, ¿no? No se tienen en cuenta de estos datos de por qué se destaca que el femicida además es un servidor público. Yo creo que si hubiese políticos también se destacaría, ¿no? Si hubiese un número preponderante de políticos asesinando mujeres, también se destacaría. Pero no es menor ese aspecto. Y creo que acá, lamentablemente, más que nada quiero llevarlas a una reflexión totalmente personal que tiene que ver con la voluntad política. Todo tiene que ver con la voluntad política. La concertación que nosotros podemos llegar a lograr, siendo incluso de distintos vertientes políticas e ideológicas, es cómo realmente ponemos este tema en agenda. Nosotras presentamos un proyecto a partir del 23 de octubre, que una denuncia pública, que era una investigación que se estaba llevando hace mucho tiempo con policías bonaerenses, mujeres policías bonaerenses y unas periodistas que se dedican a los temas de género, y en donde tuve la posibilidad de ir participando, y la verdad era muy difícil cómo instalar el tema, teniendo en cuenta que eran mujeres policías que tenían que denunciar a sus superiores o colegas de abuso sexual, abuso laboral y acoso sexual. Porque ahí se produce 2 violencias. Primero, la propia violencia de género, tradicionalmente conocida, y luego la violencia institucional. Porque además, en determinados espacios, y a nosotras las mujeres en la política también nos pasa, porque la política tiene un enfoque machista, es muy difícil no adecuarte a determinados patrones de conducta patriarcal y machista que tiene la propia dinámica de tu trabajo. Lo cual no solo temes al momento de denunciar el acoso sexual de un compañero de trabajo o de un superior, el hecho de perder el trabajo, sino también de no entender de qué se trata este trabajo. No, vos, ¿cómo vas a denunciar? Si esto es así, esto que decía Ramiro sobre, ¿cómo era? El mensaje García. Vos tenés que, acá hay tradiciones, y las tradiciones quizás también es que los superiores puedan acosar sexualmente a alguna mujer policía que está buena. ¿Por qué no? Si lo vamos a charlar, lo charlamos en el bar cuando terminamos
el trabajo. ¿Y quién es el vivo? ¿Quién es el que se anima? Bueno, son 800 casos de denuncias de abuso sexual solamente en la fuerza de 22.000 hombres, decía Ramiro. Y yo preguntaba, hombres y mujeres. Pero 22.000 personas que tienen que convivir, hay 800 casos de denuncia sexual, de abuso sexual, en donde algunas violaciones, una persona fue violada 2 veces, en la cual por el ILE pudo abortar en 2 oportunidades. Eso es parte de las denuncias de las mujeres policías, en donde tuvieron que ir a los medios de comunicación, porque dentro de los mecanismos y los resortes de control que tiene la propia fuerza de seguridad, nadie les dio pelota. Nosotros presentamos un pedido de informe al secretario de Derechos Humanos, al señor Prietragala, porque obviamente este es un tema de derechos humanos. Hay un funcionario público que está violentando a una mujer y en donde condiciona justamente la implementación, la aplicación de todos los marcos jurídicos que nosotros hemos elevado para erradicar la violencia que se le está infringiendo a estas mujeres. A estas mujeres que se animan a denunciar. Pero no me imagino lo que debe ser la que todavía no le pasó nada, ¿no? Y ni me imagino las familias que están atrás, porque también sabemos cómo llegan muchas mujeres y muchos varones a las fuerzas de seguridad. Es una salida, es evitar la calle, evitar el robo. Y entonces en eso que te da una oportunidad de ascenso social, de movilidad social, en realidad es una condena para toda tu vida. Y estamos, insisto en este punto, estamos hablando de abuso sexual. Estamos hablando de la cosa más terrible que le puede pasar a una persona, hombre o mujer, y que sin duda denunciar eso implica todo un aparato que todavía la política pública del Estado no ha comprendido lo suficiente de cómo contener. Sí, la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil ha avanzado y por eso hemos logrado muchos avances en materia normativa y jurídica en la Argentina, ¿no? Yo te creo, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Estás bien, Marga? Toma un poquito de agua. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa que, más allá de que nosotras hemos tomado el caso, un caso que se ha visibilizado en los medios de comunicación, que obviamente la represalia es ¿para qué vas a los medios de comunicación? ¿Para qué vas a los medios hegemónicos de comunicación? ¿Por qué no lo avisaste antes? ¿Por qué? Porque después viene la revictimización, ¿no? Es culpa tuya que no hiciste lo que estábamos acostumbrados o cuáles son los circuitos correspondientes e institucionales que tiene la fuerza para poder hacerlo. Y en función de eso, ¿cuál es nuestro rol como políticos? Como políticos dentro del Congreso, que también lo decía Pilar, el tema del control, ¿no? El control de ver qué es lo que se lleva adelante en otras áreas. Yo revisé, ante la ausencia de algún tipo de respuesta por parte del resto del Congreso, porque este proyecto no se ha tratado, está en asuntos constitucionales, no se ha tratado, pero he tratado y he buscado de ver si la Secretaría de Derechos Humanos ha tomado en consideración este caso. Ellos lo pueden hacer, los circuitos a veces sobre las provincias y especialmente sobre las fuerzas policiales provinciales es difícil. ¿Por qué? Porque somos un país federal y porque tiene que haber una responsabilidad de cada una de las provincias en cómo generan sus propios controles sobre las fuerzas policiales. Ramiro lo puede saber mucho mejor que yo, lo que yo estoy explicando de una manera bastante precaria. Sin embargo, hay un Consejo Federal de Derechos Humanos que es clave en esto. Los consejos federales, en el marco de la gestión, son justamente la herramienta de intromisión que tiene el Estado Nacional para cuando vemos que hay un sistema de connivencia sobre las violaciones de derechos humanos.
Hablar del carácter, esto más grande, internacionalista, que tienen los derechos humanos, es justamente la esencia de los derechos humanos. Y nosotros no tiene que ver con el proceso de no intervención, el principio de no intervención, sino todo lo contrario, el principio de no indiferencia, cuando en algún estado o cuando en alguna provincia se están violando los derechos humanos. Y cuando nosotros hablamos de violencia de género, en cualquiera de sus tipificaciones que da la propia ley de erradicación a la violencia de género, política, simbólica, económica, física, sexual, y alguna que me debe faltar, todas ellas deben tener un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos mucho más cuando actúan funcionarios públicos, mucho más. Lamentablemente el Consejo Federal de Derechos Humanos y el Secretario de Derechos Humanos no ha tenido ningún tipo de intervención con respecto a esto, tampoco Aníbal Fernández y mucho menos el ministro Berni. Por lo tanto, hoy tenemos 800 mujeres que han denunciado abuso sexual en la provincia de Buenos Aires abandonadas, con susto, con miedo, con efectos psicológicos muy graves. Todas aquellas que en algún momento vivimos, en algún grado, algún tipo de acoso sexual, sabemos de lo que hablamos. Y sabemos que el impacto psicológico que tiene en cada una de nosotras es terrible. Y no hablamos de armas, ni siquiera. Estamos hablando de personas que el Estado abandona porque quizás la tratativa es muy difícil. Y también yo creo, y con esto cierro, y hacer una reflexión hacia cada una de nosotras, ya que mayormente somos mujeres, de cómo utilizamos a veces la bandera de género. Tenemos que ser muy responsables, mucho más aquellas, como decía Pilar, que me gustó mucho su intervención, porque creo que tiró algunas palabras claves que nos tenemos que llevar hoy. Si nosotras nos consideramos activistas de los derechos humanos, de los derechos de género, debemos ser muy responsables en cuidar mucho esa bandera, porque cuando la tomamos de forma liviana, la vapuleamos, generamos mucha distorsión. Y tenemos un proceso en el cual estamos encausadas, pero es débil. Porque los patrones, principalmente en la cultura en la cual nos desarrollamos, es predominantemente machista. Y nosotras no le podemos pedir a una compañera, a una colega, a una amiga que se desgarre las vestiduras por nosotras, que nos salga a defender cuando tiene que darle de comer a sus hijos. Muchas de estas mujeres policías son madres, tienen familias, son el sostén de su casa. Entonces, muchas veces estas peleas las tenemos que dar solas y tenemos que buscar a otras, quizás afuera, en donde tenemos que estar muy convencidas de que efectivamente no nos van a fallar. Por eso quiero hacer esta reflexión, porque creo que a veces banalizamos la cuestión de género para utilizarla de manera deliberada. Cuando una mujer llega al poder, no es una cuestión de género, lo logró. Y es ahí que junto a otras tiene que sostener la puerta para que sigan muchas más pasando y de esa manera la toma de decisiones sea mucho más equilibrada. No tengo dudas que no solo en la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia y es sobre la cual hago el enfoque de esta posibilidad que me da Margarita de expresarme. Si nosotras pudiésemos lograr llegar a esos espacios de toma de decisiones, donde hubiera más gobernadoras, más ministras de seguridad, más mujeres militares, más mujeres en las agendas de derechos humanos, estoy segura que con un caso de 800 denuncias de abuso sexual y violación y violencia de género se hubiese parado la provincia y se hubiese resuelto.
Eso es lo que tenemos que apuntar y eso también es parte de las políticas públicas en donde a veces parece que algunas agendas que llevamos o impulsamos como las paridades en distintos espacios quedan banalizadas diciendo es corporativo y punto. No, es justamente para que podamos lograr que aquellas mujeres pobres que no tienen ningún tipo de oportunidad y además están violentadas tengan las mismas oportunidades que muchos varones en el mismo espacio. Gracias. Tomo un par de las cositas, estas últimas que decía Pía, que me parece muy interesante. Yo vengo repitiendo a nivel internacional desde hace bastante tiempo que si hubiera más mujeres en los espacios de decisión no tendríamos las guerras que tenemos. Y me parece que esas son cosas que necesitamos reconocer y esa es la pelea por la igualdad, por el empoderamiento de las mujeres. Tiene que ver con los cambios de agenda que las mujeres pueden generar hoy en todos los ámbitos. La otra cuestión, también tomando esto que decía Karina, es que es necesario pensar en qué es lo que hace a la mujer vulnerable. Y no hay duda que tiene que ver con una cultura machista, patriarcal, de dominación que la pone en un lugar distinto y de inferioridad a partir sobre todo de la vocación del otro. Pero esto se profundiza y se agrava mucho más cuando a eso se agrega la relación jerárquica y la relación de poder. Y esto es lo que tiene que ver muchas veces con los casos de los que hablaba Karina. Y no tengo duda también que son las preocupaciones de las mamás de las chicas que ingresan a la policía, la mamá que fue a ver a Ramiro. Yo siento sobre todo, después de las presentaciones de Pía, de Graciela, Ramiro y Cari, me eximen un poco de plantear contextos que los describieron ellos muy bien o datos. Antes de hacer alguna conclusión, voy a contar sobre dos proyectos en los que estamos trabajando con el equipo, que por supuesto vamos a buscar el acompañamiento. Uno tiene que ver bastante con todo esto que hemos hablado, pero está limitado por el momento al tema de las Fuerzas Armadas y son las limitaciones que deberían existir a través de un proyecto de ley que nosotros planteamos respecto de las autorizaciones para aportación, tenencia, transporte, uso y demás de armas para todos aquellos que tuvieran una denuncia por violencia de género o por violencia intrafamiliar. El proyecto es bastante completo en el sentido de que establece sobre todo los mecanismos de prevención que hay que tener ante la sola denuncia, que no implica una condena previa o anticipada. Para eso el juez es el que liberará los permisos cuando esto corresponda, por supuesto, y cuando se den determinadas condiciones. Pero nos parece que frente a este tipo de situaciones y a todo lo que venimos viendo, porque algo que nosotros marcamos es que así como tenemos demasiadas leyes y capacitaciones y muchas cosas y esto no nos da resultado, en general es porque no se atienden adecuadamente y suficientemente las primeras señales que existen. No hay una buena recepción de esa señal previa de que algo está ocurriendo y entonces pues se llega a situaciones que son realmente irreversibles. Entonces, aún con una sola denuncia, nosotros creemos que tiene que haber ya ahí una limitación para las autorizaciones relacionadas con portación, tenencia, transporte y uso de armas de fuego. Algunas de las cosas que se plantearon y que están dentro de lo que son nuestras consideraciones hoy, el alto porcentaje de mujeres que son víctimas de violencia con armas. Como dijo Pía, además, 1 de cada 4 son armas de fuego. Y el otro dato es que en la Argentina el 99% de las armas de fuego las tienen los varones. Entonces, acá es donde me parece que hay que poner específicamente un foco de qué es eso lo que está ocurriendo. Y la otra cuestión que es central es de qué manera el arma en el placar del dormitorio de la familia, la sola presencia de esa arma ahí implica una amenaza para la mujer que está en ese lugar. No hace falta ni la empuñadura del arma ni nada. El arma en el placar ya en sí misma
constituye un riesgo. Por lo tanto, tenemos que trabajar también en esa disminución de riesgos porque hay una victimización de la mujer incluso frente a esa situación y que tenemos que contemplar. Esa es una de las iniciativas. La otra, y aprovecho para darle la bienvenida a la doctora Alejandra Alcuaz, que hoy trabaja con la diputada Mónica Fein, que no pudo venir y por eso vino Alejandra. Alejandra ha trabajado conmigo y ha participado en todos los proyectos de ley que yo presenté con anterioridad. Y el otro proyecto que voy a comentar es una reproducción de algo que trabajamos en mi gestión anterior, yo digo en mi vida anterior, y que fue tomado de la reforma del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma que establece, que crea la Corte Penal Internacional y define los delitos internacionales que agravian la conciencia de la humanidad, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, además de ese cuerpo del Estatuto realmente tan importante para imponer una justicia universal en contra de la impunidad de los crímenes más graves, tiene un complemento que son las reglas de procedimiento. Y en las reglas de procedimiento encontramos una norma que para mí es extraordinaria y que es lo que yo pretendo con el proyecto bajar a nuestro Código Procesal. Cuento que ya lo presenté otras veces y no hemos logrado tratamiento, pero creo que es bastante importante en el contexto del nuevo paradigma que tenemos de hace mucho tiempo a nivel universal y también en la Argentina, que es el papel de la víctima en los procesos penales. Hoy hemos reconocido que la víctima tiene esos derechos de participación en el proceso, de asistencia, de información, de protección y demás. Eso está también en el Estatuto de Roma. Nosotros hemos bajado eso. La idea es llevar eso también a una norma del Código de Procedimiento en los casos de las investigaciones sobre hechos relacionados con la violencia de género para que no se puedan determinadas cosas. Por ejemplo, que no se pueda utilizar como argumento de la defensa el consentimiento de la víctima, que no se deban aceptar pruebas respecto de la conducta de la víctima, ni anterior ni posterior. Nosotros creemos que estas reglas lo que hacen es poner un poco a la mujer como víctima en un espacio que impida que la investigación y el procedimiento la expongan de tal manera que sea revictimizada, que esto es en general lo que vemos cuando la mujer tiene ese nivel de exposición y termina apareciendo en esas investigaciones, más siendo ella la sujeta investigada que no aquel a quien se está investigando. No requerir que haya por parte de nadie más una corroboración del testimonio de la víctima, que tiene que ser suficiente en realidad. Bueno, la idea es un poco incorporar esto dentro de nuestro Código de Procedimiento. La propuesta es incorporar un artículo 80 bis en el Código de Procedimiento Penal, insisto, para darle ese lugar a la mujer que es la tutela de sus derechos como víctima efectivamente en las investigaciones. No me voy a extender mucho más, creo que la conclusión más importante de esta reunión que hemos tenido y de las presentaciones que han hecho Pía, Graciela, Ramiro y Karina, es que hemos cumplido con el objetivo de una reunión que se daba, una reunión de trabajo en el marco de la jornada del activismo, porque justamente lo que me dio la impresión es que esto nos pone en marcha. El activismo es exactamente eso, es ponernos en marcha para no ser simples espectadoras o comentaristas de lo que pasa, sino realmente accionar, activar para ver qué cosas podemos cambiar. Y este era el objetivo de la reunión, por lo tanto creo que hemos cumplido con ese objetivo. No me queda más que darles las gracias. Por supuesto, invito si alguna de las presentes quiere agregar algo, decir algo, con todo gusto. Ale, ¿vos quisieras? No, bueno. Y bueno, no, creo que es importante, a raíz de la pandemia, estos fueron años que a toda esa ola verde que se venía fortaleciendo nos aplacaron quizás un poquito. Y bueno, también un poco retomando lo que decía Karina, que bueno, que el género no sea, que no sea solo una bandera
sino que realmente en estas situaciones que vemos hace décadas que estamos pidiendo que el Congreso Nacional declare la emergencia en violencia de género, por ejemplo. O sea, son muchas las deudas pendientes y bueno, sería bueno que podamos unir fuerzas desde los distintos sectores políticos para poder avanzar en este tipo de cuestiones, ¿no? También hay una situación con respecto a la información, que es un poco también lo que comentaban. No tenemos un registro sistematizado sobre los casos de violencia de género, sobre los tipos y modalidades de violencia. Entonces también en ese sentido digo, para que un Estado pueda estar presente y pueda diseñar y evaluar correctamente las políticas públicas, con lo primero que tiene que contar es con información sistematizada, con un enfoque territorial también, porque la complejidad de nuestro país federal hace que haya que conocer bien el territorio, pero bueno, creo que eso es una gran deuda, trabajar en torno a un registro o un sistema que de verdad unifique información y permita pensar en políticas públicas a largo plazo también, ¿no? Y bueno, y en representación de Mónica, que no pudo venir, bueno, a disposición para seguir trabajando en estos temas que nos convocan. Gracias, Ale. Ela. ¿Qué tal? Hola. Presentate. Sí, no sé si están, bueno, si no me escuchan. Mi nombre es Agustina Rossi, yo vengo del equipo latinoamericano de justicia y género, que no sé si nos conocen, pero bueno, desde hace 20 años ya, vamos a cumplir, trabajamos mucho el tema de violencia de género, sobre todo en cruce con generar evidencia empírica, que nos parece clave para luego la construcción de políticas públicas, de proyectos que sean eficientes, y también en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas y de lo que se viene haciendo en materia de violencia. En ese sentido, yo les traje para compartirles la última investigación que hicimos durante todo el 2022, que es una evaluación de algunos programas que se han impulsado desde el Poder Ejecutivo, pero creo que las recomendaciones nos sirven para pensar por dónde podemos pensar nuevos proyectos, de cómo llegan al territorio y del impacto que tienen en la vida de mujeres y diversidades. Y los programas que elegimos, que son el Acompañar, el Acercar Derechos y el Producir, me parece que son programas muy interesantes porque retoman algo que salió mucho en las presentaciones que hicieron, que es qué hace una mujer vulnerable, ¿no? Y qué es lo que impide muchas veces la salida del círculo de la violencia. Y es la autonomía económica, ¿no? Y la posibilidad de tomar decisiones. Y el acceso a la justicia. Entonces, nosotros un poco lo que vemos es que realmente trabajar en estas líneas tiene un impacto concreto que efectivamente permite que salgan, efectivamente salva vidas, pero hay que seguir, muchas veces también lo mencionaban, ¿no? Tenemos muy buenas leyes, tenemos leyes que contemplan muchísimos aspectos, que reconocen muchos tipos y modalidades de violencia de género, pero a veces en lo que nos quedamos un poco cortas es en ver esa implementación a nivel federal, a nivel interseccional. Entonces, un poco la idea de esta investigación es aportar con recomendaciones sobre cómo podemos fortalecer esos vínculos. Así que yo se los voy a compartir, les dejo también mi tarjeta porque tenemos otros datos. Y lo último que quería decir, porque me lo despertó los últimos comentarios que decían, sobre la violencia laboral, ¿no? El acoso sexual en el ámbito del trabajo. Yo también pensaba, nosotros hicimos muchas investigaciones sobre violencia política y cómo son espacios muy corporativos, muy cerrados, y que justamente a las mujeres denunciar ahí les cuesta el trabajo, ¿no? O sea, a nosotros nos lo decían algunas políticas, vos denunciás y perdés un puesto, perdés la candidatura, perdés el lugar en las listas. Entonces también poder ver cuáles son las estrategias para avanzar. Nosotros tenemos el convenio 190, ¿no? Que es una herramienta internacional, somos de los pocos países que lo hemos ratificado, ya tenemos como Estado que dar cuenta de cómo lo estamos aplicando y todavía no tenemos un protocolo claro de cómo eso se baja. Y en los espacios donde hay sindicatos, las organizaciones sindicales de mujeres lo están promoviendo mucho para ver cómo se aplican. Justo la violencia política, ¿no? Y la violencia dentro de la policía nos queda sin esa pata, entonces hay que ver también cómo la podemos trabajar desde otras redes. Así que bueno, ese era.
mi aporte. Gracias. Muchas La verdad gracias. es que me gustaría decir que ella viene trabajando tal cual desde hace muchísimos años en temas que son realmente muy prácticos y muy concretos, y en relación a lo que decía Agustina, no hay duda que el lugar de vulnerabilidad que la mujer tiene que ver en gran medida con la falta de su autonomía económica financiera, y entonces reconocer también el proyecto de tareas de cuidado. El proyecto de tareas de cuidado apunta sin ninguna duda, y él ha colaborado muchísimo en la elaboración de este proyecto, justamente para lograr esa autonomía de las mujeres. Hoy el enorme porcentaje del trabajo doméstico, de las tareas de cuidado, está a cargo de mujeres, y eso implica muchas veces la imposibilidad de las mujeres de ingresar en un mercado de trabajo en condiciones competitivas, y esto la hace siempre obviamente mucho más vulnerable. Por eso me parece que es muy muy importante ese trabajo en términos integrales que ustedes realizan, y me parecía que había que destacar eso. ¿Alguien más? Sí, claro. Yo quiero tomar la palabra. Pásale el micrófono. Va, capaz que se escucha, no sé. Tengo voz fuerte, ahí hablo fuerte, así se notó. Gracias, Margarita, por esta invitación. Yo soy académica, académica del CONICET en filosofía, hago filosofía feminista y además represento a una campaña internacional, Women's Declaration International, que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo. Entonces voy a ir a la cuestión de mi interés particular, que lo charlamos en una mesa anterior con vos, sobre qué definición de mujer, qué definición jurídica legal de mujer vamos a hablar de femicidios, por ejemplo. Porque hoy sabemos que mujer legalmente significa algo, pero a la vez no lo significa. Mujer es la persona de sexo femenino, la CEDAW nos protege en razón de nuestro sexo, pero a partir de la identidad de género, de la ley de identidad de género, mujer es todo aquel sujeto que se percibe mujer, es decir, mujer son muchos varones. Esto afecta la cuestión de femicidios también, porque tenemos entonces que, en razón de qué, con qué definición legal vamos a hablar de femicidios, con la autopercepción de mujer, con lo cual va a haber muchos varones sujetos de femicidio, y va a haber muchos femicidas que no son femicidas porque se declaran mujeres. A su vez tenemos los transfemicidios, pero los transfemicidios en razón de qué, porque en realidad la definición jurídica de una persona que se autopercibe mujer pero es varón, es mujer. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que vamos a tener respecto de estas personas que se autoperciben de otro sexo y que hoy están inscritas como otro sexo? ¿Qué seguridad tenemos las mujeres y qué seguridad jurídica tienen las personas de otro sexo que se autoperciben en el sexo que no son, o que autoperciben otras cosas? Entonces acá el problema es que el sexo, y esto es un proyecto legal internacional, borrar el sexo como determinación jurídica. Borrar el sexo significa borrar a las madres, porque la maternidad es una función sexual. Ella justamente participó del foro de la CEPAL sobre cuidados, donde se borró la categoría madre. No se habló de madre en toda la declaración de la CEPAL y la declaración del foro de cual ella participó. Nosotras elevamos nuestra campaña elevó una carta a la CEPAL y elevó una carta al foro también por el borrado de la categoría madre, que es una categoría reconocida por Beijing y por CEDAW en su importancia social y política. Entonces, ¿estamos decididas a que mujer sea la persona de sexo femenino, o vamos a dejar que las mujeres sean persona gestante, persona menstruante? Porque el problema es ese, como nos vaciaron de contenido la categoría mujer, ahora cuando necesitamos una definición objetiva, pública, clara, pasamos al persona gestante. Y nos dicen que es por incluir. En realidad no es por incluir, es porque nos vaciaron de contenido la categoría mujer, que no significa ya nada, y objetivamente necesitamos una categoría que nos diga para quiénes son, para quiénes son los abortos, para quiénes son la ley de menstruación, para quiénes es la ley de cuidado. Entonces nos ponen persona gestante, persona menstruante, porque nos vaciaron de contenido la categoría mujer y nos vaciaron de contenido la categoría madre. ¿Vamos a dejar que esto pase? ¿Vamos a ejercer esa violencia simbólica contra las mujeres? ¿Vamos a permitir esa violencia simbólica que nos impide nombrarnos como mujer, que nos impide nombrarnos como madres? Esa es mi pregunta. Bueno, lo hemos charlado con Margarita, sí. Lo charlamos con Constanza. Muchas gracias, toda una definición. Tendría una aproximación. Sí, claro. Para pensar, hacemos la última rueda y después les doy a ustedes dos para que cierren. ¿Alguien más quiere participar? ¿Constanza? Sí, gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres y a Graciela también. Yo tengo una noticia horrible, Karina. La violencia jerárquica en el ámbito académico es moneda corriente. No solamente ocurre en la policía, en la política, en el ámbito académico, en la universidad, es horrorosa, horrorosa. La violencia en particular contra la mujer y bueno, y siempre viniendo de escalafones superiores, si podemos decirlo así, con una característica que es muy importante, que es que no se abren concursos generalmente para las mujeres, ¿sí? Esto me puedo basar en datos que hoy no tengo, pero que se pueden buscar. Los concursos que se van abriendo, se van liberando poco a poco, son concursos que se abren para varones y se abren ad hoc, ¿no? Entonces, esto siempre nos deja a nosotras en una situación de dependencia respecto de los varones. Y yo quiero contar brevemente, no por ser autorreferencial, sino dos cuestiones que me pasaron. Una alumna mía en un teórico de 300 personas dice a viva voz que había sido abusada por un profesor, abusada sexualmente por un profesor. Por supuesto, la universidad, que es reconocidísima por su oficina de género, no accionó porque era un profesor. La única manera de ayudar a esta estudiante fue salir del ámbito universitario, llevarla a la Corte Suprema de Justicia. Yo la acompañé jugándome mi trabajo, ¿sí? Porque no estoy concursada, llevándola y que sea la oficina de la Corte Suprema la que le imponga una distancia y por lo tanto la universidad no deje entrar al docente. Esa fue la única manera. Entonces, la primera estrategia, a partir de este caso puntual que a mí se me ocurre, es que muchas veces la forma de romper la violencia de género es salir de esos ámbitos, o sea, no denunciar dentro de los ámbitos, sino buscar las vías de escape para romper este corporativismo. En primera instancia. Y en segunda instancia, otro caso, pero que creo que viene a la cuenta. Yo participo de una cátedra de filosofía contemporánea en la que, por una movida del titular, me vi absolutamente borrada, movida, etcétera. De tener la cátedra completa, me quedaron 2 clases. Y bueno, sin renta, etcétera. Entonces, claro, fui a hablar con la decana, y la respuesta es, el titular elige su grupo de trabajo. Entonces yo pienso, la opción que tengo, viendo el caso anterior, es ir a la justicia laboral, porque eso en la justicia laboral tiene la forma del abuso laboral, ¿no? Que se le puede dar la forma de género, que se le puede dar la forma de abuso por jerarquía, etcétera. Pero todo esto a mí me hace pensar que siempre lo bueno es romper los círculos y buscar como otros resortes por fuera que no jueguen esos juegos que al poder intrínseco le encanta jugar. Nada, solo gracias, ese comentario. Muchas gracias por los comentarios. Ramiro. Sí. Yo pensaba mientras vos contabas tu posición que es otra de las dificultades de no tener un tipo independiente de femicidio. Porque hoy, al ser un calificante de un tipo básico es el del 79 del Código Penal, que es el que matare a otro. Cuando nosotros vamos al inciso 11, que es el femicidio del artículo 80, va a hablar de mujer, ya no va a hablar de otro. Entonces, los tipos penales, esto es técnico, vamos a hacer un esfuerzo, si vos no entendés o no entendemos, pues lo volvemos a repasar y buscamos una explicación. El tipo penal es un recipiente, la ley. El que matare a otro es una fórmula, ¿no?, que escogió el legislador. En esa fórmula hay un sujeto activo, que va a ser el victimario. Sujeto activo puede ser cualquiera,
Generalmente los delitos esas fórmulas empiezan con el qué, cuando puede ser cualquiera el sujeto activo. Hay un sujeto pasivo, hay un resultado, hay un nexo de causas y efectos que une la acción con el resultado, hay un verbo típico, todo eso está dentro de esa fórmula que construyó el legislador. También hay referencias de tiempo, de modo, en traición, la traición en épocas de guerra, de modo con veneno. Y hay también algo que se llama elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos son aquellos que vos podés acceder por tus sentidos. Y los elementos descriptivos a través de los sentidos y normativos, los que requieren valoración jurídica. Entonces, la valoración jurídica es el juez tiene que llenar una parte blanca de esa definición que el legislador trajo. ¿Cómo lo hace? Y cuando el código tenía un término muy complejo y que por suerte ya no está más, que es la calificación de honesta, no sabés lo que decían los jueces que era honesta, ¿no? La altura de la pollera de una chica significaba, y hay fallos de eso en Tucumán, si era honesta o no. Ahora, hace tiempo, porque el cambio cultural los pasó por arriba, mujer era un elemento descriptivo. Mujer era algo que se percibía por los sentidos, y ya no es así, porque hay una preferencia. Mujer es lo que esa persona siente que es, no una definición de orden descriptivo biológico, si querés. Tal vez sea biológico lo que piensa y cómo se siente. Se siente mujer. Entonces es un elemento normativo, ya no es más un elemento descriptivo. Y van a venir en tu auxilio o en el auxilio del intérprete, que es el juez, todas las definiciones que hay sobre el género, sobre las clases de género, y en cada caso particular el juez tendrá que determinar si se mató a otro o si se mató a una mujer. Porque es un elemento normativo susceptible de valoración del intérprete con ayuda de las definiciones que la ley ya tiene. Si el juez tiene que definir qué es un bien, va a ir al Código Civil que está definido qué es un bien. Si el juez tiene que definir qué es mujer, va a tener muchas herramientas para definir que esa persona, que tal vez exteriormente no parecía una mujer o que en su documento cambió y ahora es una mujer, efectivamente ese caso va a ser un femicidio. Yo estoy en contra del borrado de la categoría de sexo jurídica, porque en realidad mujer es la persona de sexo femenino. La CEDAW nos protege a las mujeres en razón del sexo. Pero ahora hay mucho más que eso, por una recepción mucho legislativa. Más es mucho menos. Para las mujeres. Es que más es menos para las mujeres. Claro. Y además no da, ¿en razón de qué entonces hablar de trans? Si son mujeres, ¿en razón de qué hablar de derechos trans? No. De cupos trans, si los cupos que tienen los varones autopercibidos mujeres son los nuestros. ¿Por qué además dar otro cupo trans? ¿En razón de qué? Pues yo soy trans. Si se define el género como algo sentido, yo soy trans, porque yo no me identifico con el género. En mi interpretación jurídica, cuando se mate una persona que se identifica como mujer, es femicidio. Va a ser un femicidio. En mi interpretación, puedo estar equivocado, porque es un elemento... Matan a una mujer que se autopercibe varón, es el caso de Well, es un varón que claramente el victimario la mató por mujer, no la mató por varón. Y la mató con la fuerza del varón a una mujer. Claro. Y es famoso el caso, todavía lo estamos buscando de Well, está desaparecido. ¿Qué pasa? El victimario no percibe lo que yo percibo, el victimario está percibiendo una mujer. Claro, pero hoy la protección legal es cuando se mata por un hombre o una mujer en virtud de la violencia de género. Esa es la protección. Si queremos otras cosas hay que modificar la ley. Es que pero hoy la es así. violencia de género es en razón es violencia en razón de los estereotipos de mujeres y varones. Esa es la penal. Habrá otras violencias, la laboral, la institucional, otras. Pero la penal es esa, hoy. Pero es cierto que el concepto, como decís, ha sido vaciado. Hoy la aplicación es la que dice Ramiro. Y además no hay una figura, hay transfeminicidios, pero no hay transmasculinicidios. Es decir, estamos en una situación un poco compleja que...
creo que merece más detalle. Y es mucho más profunda la discusión, ¿no? Es de fondo, por eso es lo que quiero la traer. cuestión de la violencia, incluso tiene que ver con nuevas categorías y yo creo que estamos todavía muy atrás de poder reconocer eso jurídicamente. No es suficiente las cosas que hay hoy dentro de lo que es la legislación sobre diversidad y demás. Falta muchísimo, claro. ¿Cari? Me podría quedar horas. Yo creo que es un punto. Decime, yo soy disléxica, así que todos los nombres le puedo pifiar horrible. Le dije Pilar, todo tiene alguna similitud y ya está, ya ahí la embarro. ¿Tu nombre cuál? María José. María José. Yo creo que el planteo que hace María José merece un tratamiento especial y un trabajo muy profundo, principalmente para nosotros como legisladores, y mucho más, un poco tomando lo que decía Ramiro, con la justicia. Creo que ahí hay un punto de trabajo. Yo sé que acá hay organizaciones que hacen un trabajo excepcional con la justicia, pero parece que siempre no es suficiente. Y estamos en esa parte. Y mucha responsabilidad tiene la política. Yo tengo 2 proyectos, uno que es muy simple, que es todas las medidas con respecto a una denuncia de violencia de género, los jueces tienen que tomarla como urgente. Por esto, por lo que decía Margarita, en relación a los primeros indicios de la violencia de género para evitar justamente el asesinato. ¿Qué hay previo y qué medidas no se toman? Y si ustedes van justamente a la ley de violencia de género, habla de una facultad que tiene el juez para tomar esas medidas. El planteo es que sean obligatorias. Nosotros podemos ordenar a los jueces, nosotros los legisladores. No saben la resistencia que hay entre los diputados y las diputadas en comprender que nosotros podemos ordenarle a un juez cómo tiene que trabajar. Tengo otro proyecto que lo he hecho con el Observatorio de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, bueno, dije cualquier desastre el nombre, de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, acerca también en la misma línea, pero mucho más profundo el trabajo desde la denuncia, ¿no?, que toma en la comisaría hasta el juez, debe ir cumpliendo con todos los procesos y no abandonarlos por cualquier otro tipo de excusa burocrática. Acá estamos hablando de cuestiones básicas. Hola, por favor, llegó mi expareja a mi casa y no se quiere ir. Vengo a hacer la denuncia, necesito que lo saques. No tengo nafta para el patrullero. No puedo ir. Quédate acá si querés. 2 de la mañana. Ese son el tipo de respuesta que tienen hoy las mujeres cuando tienen que denunciar. Alguien que ya había sido denunciado, alguien que tenía que tener una tobillera y no se la pusieron, etcétera. Alguien que no cumplió la perimetral y no hay nadie que lo controle. Entonces, yo creo que el trabajo profundo también, no solo en el Congreso, eso nosotros tenemos que impulsarlo ya convertidos como activistas del Global Parliament Action, sino también cómo la sociedad civil trabaja sobre la justicia para poder generar algún tipo de puente en donde el avance normativo que logramos acá, porque ustedes efectivamente han tenido un proceso de activismo sobre el marco normativo muy destacado y extraordinario, desde Ni Una Menos, ni la ley de la interrupción del embarazo voluntario, en fin, infinidades de normas. La ley Micaela, que yo creo que es una ley realmente en donde en algunas capas de la burocracia funciona muy bien, pero en otras funciona muy mal. Y eso tiene que ver con esto que les decía antes, la voluntad política de los que jerárquicamente tienen que tomar la decisión que su estructura burocrática tenga que tener una perspectiva de género. Y es ahí donde el activismo a veces falla, muchas veces por la poca penetración que tienen en esos espacios, pero que sí tenemos que apuntar
a la calle Montevideo, sí, ¿no? Uruguay, no Montevideo, creo que es Tribunales, Talcahuano. Sí. Talcahuano, está perdida frente a la plaza, ahí las quiero a todas, ahí tenemos que estar todas y nosotros y nosotras vamos a estar acompañándolas, sin duda, porque necesitamos mover ese avispero y empezar a tener fallos que realmente destaquen. Esto que decía Ramiro, bueno, ¿será la sana crítica del juez la que determine la categoría mujer? ¿Qué elementos le da la academia, la ciencia política, la política pública y los legisladores para encorsetar de alguna manera y que no se nos escapen los jueces, muchas veces, jueces y juezas, muchas veces adoctrinados en una cultura machista que nos civiliza permanentemente? Gracias. Bueno, realmente en las conclusiones nos queda mucha tarea por realizar y muchos debates por profundizar también. Así que, Karina